Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Inversión extranjera en los Estados Unidos que ya se ha prometido por más de $4 trillones para los próximos 4 años. Algunos dicen que esto va a provocar una enorme recesión, o sea, los aranceles van a provocar recesión e inflación en los Estados Unidos, pero sin embargo hoy se anuncia una creación de empleos en marzo que supera casi en el doble los pronósticos y las expectativas de los economistas, 228,000 empleos creados en el sector privado. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Ángel, Carlos y Agustín, le damos la bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar acá y bueno, compartir un poco sobre la situación. Desde su punto de vista, poniendo todo esto en una canasta, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza no solamente en el presente, sino a un futuro a corto y mediano plazo? Bueno, en primer lugar, me gustaría arrancar por decir que en los últimos 15 años, la economía financiera de los Estados Unidos fue una velocidad descomunal. De hecho, hizo 4,3x, es decir, se cuadruplicó en tamaño, mientras que la economía real creció 2x, es decir, se duplicó. La gran pregunta que hay que formularse es si la mera especulación bursátil puede rendir por siempre más que la producción, porque la producción implica lidiar con proveedores, con clientes, con competidores, con reguladores, con acreedores, con socios, con empleados, mientras que la mera especulación bursátil es simplemente comprar un índice en la bolsa, por ejemplo, y esperar que crezca. Entonces, los economistas nos guiamos por una ley que es la ley de un solo precio, es el equivalente a la ley de la gravedad en la física, pero que a diferencia de la física que opera al instante, aquí opera a largo plazo. A largo plazo no puede ser cierto que la producción rinda menos que la especulación bursátil. En algún momento se tiene que dar un ajuste, o el ajuste se da desbordándose la inflación de las mercancías para que la producción de esas mercancías rinda mucho más, o corrigiéndose los activos bursátiles que tendrán que desplomarse, y es lo que de alguna forma ya está empezando a ocurrir. ¿Cómo se detona ese proceso? Bueno, pareciera que la administración Trump está buscando un reacomodo de la economía global, inclusive yo me atrevería a decir una recesión para poder contener las presiones inflacionarias, porque evidentemente ya van varios años de que se subieron los tipos de interés y la economía norteamericana no para. Sigue a toda velocidad, el indicador de empleo sigue mostrando una tasa de desempleo del 4,2% por debajo de lo que es el desempleo friccional o de pleno empleo, que es un 5%. Entonces, la economía está caliente, los salarios van a alta velocidad, la inflación no logra ser controlada y eventualmente lo que esto supone es que van a tener que pisar los frenos a la economía y, por supuesto, el sector bursátil va a tener que desplomarse. Porque estas relaciones se pueden desbordar producto de políticas monetarias laxas, como ha habido durante 15 años, pero eventualmente tienen que darse los ajustes. Y creo que ha llegado el momento. Ahora, quienes no sabemos nada de economía tratamos de aplicar un poco por el oficio periodístico el sentido común. Es mi caso. Yo esta mañana veía un titular en una cadena nacional que tiene también su filial local, en la que decían: este mes de marzo se crearon 228,000 empleos, a pesar de que estamos al borde de la recesión. Yo no sé nada de economía, pero sí entiendo que, bueno, que generar empleos y la recesión me parece contradictorio. Y que haya un aviso o un anuncio ya formal de una cierta cantidad de empresas que vienen a invertir a los Estados Unidos y anunciar recesión también me parece un contrasentido. Y por eso acudimos a ustedes, a los que sí saben. ¿Esto es simple y llanamente titular por titular o sí hay la posibilidad de que estemos al borde de la recesión cuando se duplican las expectativas de empleo que había para este mes? Bueno, lo primero que hay que entender es que el déficit fiscal deteriora las cuentas del fisco, pero mejora las cuentas del sector privado. Cuando el Estado manda cheques, como mandó durante la época del confinamiento, post-COVID,
esos cheques llegan a los hogares, son gastados, circulan en la economía y de alguna forma reparan las hojas de balance del sector privado de la economía al coste de deteriorar, por supuesto, la situación de endeudamiento del fisco. Pero fueron años de ingresos netos descomunales para el sector privado. ¿Qué quiero significar con esto? Que si fuese por el sector privado aquí no hay recesión, no va a haber recesión por un buen tiempo, porque los balances del sector privado siguen robustos, siguen líquidos como tal. Esta recesión es una recesión que va a ser causada por la política económica a propósito para poder contener la inflación. No se puede mantener la inflación por encima de la meta del 2% por mucho tiempo porque lo que se juega es la credibilidad del Banco Central. Y la credibilidad del Banco Central no es poca cosa, porque cuando un Banco Central tiene credibilidad, es capaz de con solo sus anuncios, ¿verdad?, causar expectativas y las expectativas son determinantes para afectar los comportamientos de la economía. Si el Banco Central de los Estados Unidos pierde la credibilidad, el Banco Central emisor de la moneda de reserva dominante del planeta pierde la credibilidad, el sistema no solamente en los Estados Unidos se mete en problemas, sino el planeta todo. Entonces, ha llegado el momento de restaurar la credibilidad de las instituciones en los Estados Unidos y no hay forma en este momento sino con una recesión. Hay que pisarle los frenos a la economía, lamentablemente, porque es que los aumentos de salarios son muy superiores a la tasa de crecimiento de la productividad. Entonces, todo aumento de salario que es superior al ritmo de crecimiento de la productividad va a causar inflación de costes unitarios y de precios. Y eso es lo que le da piso alto a la inflación. Por eso es que la Reserva Federal sí pudo bajar la inflación de casi 10% hasta 4%, inclusive 3%, pero no logra bajarla muy por debajo de allí porque existe esa resistencia, esa inercia a nivel de los salarios, producto precisamente de lo que estamos viendo con el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo que, por cierto, funcionó con una política migratoria bastante laxa que permitió la entrada de muchos ciudadanos de otras partes del mundo para poder acomodar esa demanda de trabajo. Pero que si ahora viene una política migratoria distinta, evidentemente va a reaccionar al alza el proceso salarial. Entonces, porque digamos, en un contexto donde la política migratoria permite aumentar la oferta de trabajo con gente que viene del resto del mundo, si cambias esa política migratoria, entonces el ajuste va a tener que venir por la demanda de trabajo, es decir, destruyendo demanda de trabajo, es decir, causando una recesión que, insisto, es causada por el Estado, no por el sector privado. Por el sector privado se sigue yendo a gran velocidad. Digamos, esto es un tren que va a su propia velocidad, pero el que está conduciendo adelante quiere frenarlo porque vienen curvas, es decir, se podría perder la credibilidad de las autoridades del Banco Central y eso es lo que verdaderamente está en juego acá. Fíjense que hemos visto un conjunto de activos que han aparecido durante estos 15 años como los criptoactivos, digamos, disputando y gente especulando desde el fin del dólar, como pasó en los años 70, mediados de los 70. Entonces, en estas condiciones, las autoridades lo que quieren es pisar frenos para poder tener el control pleno de la inflación. Me voy a referir al primer comentario que hizo él sobre la diferencia entre producción y actividad bursátil. Uh-huh. Sin estar en la bolsa, yo no estoy en la bolsa, y sin ser economista, a mí me parece, con mi limitado conocimiento de la economía, que la bolsa en Estados Unidos en los últimos 8 o 10 años ha estado hiperinflada en relación a la salud financiera de cada una de las empresas de esas acciones. Y voy a citar, por ejemplo, de algo que sí yo conozco, que es la radiodifusión. A mediados de los años 90, yo trabajé para una cadena de radio que tenía 64 emisoras en los Estados Unidos y era propiedad de un señor. Era una emisora, una cadena de una familia. Y un día él se dio cuenta de que se iba a ser multimillonario, se la llevaba a público, hizo una emisión de acciones en la bolsa. Las acciones salieron a $20 y en un año y medio, 2 años, se pusieron en 180, o sea, se multiplicaron por un factor de 9.
pero los ingresos de la compañía no se multiplicaron por 9. Ni tuvimos 9 veces más emisoras, ni 9 veces más micrófonos, ni 9 veces más empleados, mucho menos 9 veces más clientes. Teníamos más o menos la misma operación. Pero hubo una hiperinflación de las acciones en relación a cómo más o menos la salud de la empresa cuando salió y 2 años después era casi idéntica. En ese momento, si uno fuera a comprar una emisora de radio, tenía que usar un factor multiplicador de 6 por 1. O sea, si la emisora dejaba o la compañía dejaba $1 millón, pues se pagaban 6. Si dejaba $10 millones, se podían pagar 60. Y de la noche a la mañana, el factor se fue a 12 por 1. Pero las mismas empresas, con los mismos ingredientes y los mismos ingresos y los mismos clientes, porque se hiperinfló el valor. Y hoy en día hay muchas compañías que están superinfladas en la bolsa cuando realmente la productividad no justifica esa valorización bursátil. Es posible que lo que está ocurriendo ahora como producto de estos aranceles y de todo este frenesí de la prensa que también ha agitado mucho, tenga que ver con una corrección propia que el mercado estaba ya pidiendo a gritos. No sé cómo lo ve nuestro economista García Blanco. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que en 2008 hubo una crisis financiera que obligó al Banco Central a hacer algo que jamás antes hizo, que es ir al mercado. Lo natural es que el Banco Central vaya al mercado de letras, de instrumentos de corto plazo, para fijar el tipo de interés de corto plazo, pero el mercado hipotecario, que es donde estaba la crisis, correlaciona con el mercado de bonos a 30 años. Entonces, ¿qué hizo la Fed? Por primera vez empezó a comprar bonos de tesorería a 30 años y mortgage-backed securities, que son cédulas hipotecarias, y entonces empezó a inyectar liquidez. Entonces, por ejemplo, las personas que tenían un bono cotizando en su mano, en su poder, a 75, de repente veían que compraban los bonos y se inflaban y se iban a 100 y tantos, pero líquidos. Entonces, todo ese dinero se ha ido a presionar bienes raíces, criptoactivos y acciones. Evidentemente están no sobrevaluadas, altamente sobrevaluadas. A pesar de la caída reciente, todavía queda mucho más por corregir y caer. Estos productos de esteroides monetarios, el Banco Central se vio obligado a hacer eso para bajar los tipos de interés y tratar de ayudar a los hogares en 2008 a que salieran de la crisis, pero luego se dio cuenta que hacía esto y estaba causando efectos riqueza positivo. ¿Qué significa efectos riqueza positivo? Que el que tenía en la bolsa 500,000, si la bolsa subía al doble, pasaba a tener 1 millón, y entonces consumía más, motorizaba la economía y no se producía inflación. Fue después del confinamiento, es decir, a partir de 2022, que empieza a llegar la inflación del mercado bursátil hacia el mercado de bienes y servicios y, por supuesto, también el mercado de trabajo. Vimos aumentos de salarios superiores a los de la productividad, vimos inflación que llegó casi a 10%, y entonces, bueno, el Banco Central dijo, hasta acá. No podemos seguir haciendo esto, y entonces de quantitative easing pasa a quantitative tightening y está empezando a reducir su balance y extrayendo esa liquidez. Pero hay piscinas, estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado, hay piscinas de liquidez que explican el gran divorcio que ha ocurrido entre la economía real y la economía financiera. Enfoquémonos un poco, enfoquémonos un poco, si nos permite, en la economía a futuro, a corto plazo. Desde el día que Trump llegó a la Casa Blanca, se han anunciado inversiones en los Estados Unidos que por nuestra cuenta totalizan los $4.4 trillones. La mayor fue de los Emiratos Árabes hace unos días, $1.4 trillón, Arabia Saudita $0.5 trillón, Apple $0.5 trillón, Nvidia $0.5 trillón y así sucesivamente. Eso nos parece a nosotros que va a tener un impacto de creación de una gran masa laboral y también de fomentar mucha productividad nacional, porque si esas empresas van a construir sus edificios, van a tener que gastar en concreto, en ladrillos, en alfombras, en electricidad, en plomería, y luego van a empezar a emplear gente en todos los gremios estos de alta remuneración de tecnología, una vez que las plantas estén en pleno funcionamiento. ¿Cómo lo ve usted en relación, por ejemplo, a todo este efecto arancelario
que lo que ha dicho Trump y sus asesores es que lo que buscan es equiparar el mercado mundial y sobre todo fomentar la solidez de la empresa manufacturera americana. Bueno, en primer lugar, decir que habría que ver esos planes de inversión, porque sin yo conocer los flujos de inversión, o sea, digamos, cuándo se van a producir esos desembolsos, porque pueden ser planes a 10 años. Casi todos los planes son a 4 años, es lo que han dicho los ejecutivos, a 4 años. Sí, pueden tener algún impacto sobre la economía, pero ciertamente una recesión va a ser requerida para contener, devolver la inflación por debajo de la meta del 2%. Para mí eso es obvio que va a ocurrir, número uno. Número dos, con respecto a los aranceles, Trump está planteando que básicamente el planeta hace políticas que son de manipulación de los tipos de cambio y de imposición de aranceles. Y entonces está revisando los déficits que tiene Estados Unidos con cada país y está planteando un arancel compensatorio para tratar de llevar el déficit con cada país a cero. Yo entiendo esta política, entiendo lo que está buscando Trump. Trump quiere básicamente definir un juego en el contexto del cual si produces fuera de los Estados Unidos hay castigos, si produces dentro hay premios. ¿Tendrá eso algún efecto? Yo creo que puede tener un efecto, pero estoy convencido que tendrá mayor efecto sobre la región, sobre Hispanoamérica, que sobre los propios Estados Unidos de Norteamérica. Y la razón la voy a explicar. El ratio salario-productividad en dólares, el coste unitario de producción en Estados Unidos, no da para una reindustrialización de los Estados Unidos. Eso lo puedo decir con propiedad. Trump puede querer reindustrializar los Estados Unidos, pero eso no es técnicamente viable. Las economías que estarán enfrentando en los próximos años estos aranceles van a devaluar sus monedas para tratar de compensar. Una devaluación tiene el efecto parecido a un arancel impuesto al otro país con un subsidio para la producción nacional. Entonces, ¿qué van a hacer estos países? Para mí van a devaluar sus monedas para tratar de revertir el efecto del arancel. Al final hay que entender algo. El déficit comercial y en cuenta corriente de los Estados Unidos no es algo que los Estados Unidos decide, lo decide el planeta. Cuando el planeta compra deuda estadounidense, lo que está es tratando de empujarle más producto a los Estados Unidos. Por ejemplo, China le vende a los Estados Unidos 100 y Estados Unidos le vende a China 95. En el mismo instante que China no quiera comprarle deuda a los Estados Unidos, se va a ver obligada a reducir su producción a 95, que es lo que Estados Unidos le manda a China. Y en ese contexto generaría desempleo y desocupación en China. Y resulta ser que China tiene un modelo muy claro de sacar a razón de 30 millones de personas del campo a la ciudad por año y le quedan por lo menos 10 años más en sus objetivos de urbanización. Ya tienen 20, 30 años haciendo esto y le quedan otros 10 años más. Ellos quieren meter a la gente en la ciudad con su fuerza armada y un sistema de precios, poderle controlar de forma más centralizada que de una forma de vida rural que estaría más descentralizado. Entonces, pero esto no solamente lo hace China, todo el mundo acumula dólares. No solamente para empujarle producto al resto del mundo, sino que el dólar es el hegemón del sistema monetario internacional. El que no lo haga ve que su moneda se aprecia, pierde competitividad y eso causa merma en la actividad, causa un aumento de las importaciones, mayor endeudamiento con el resto del mundo, desempleo y un conjunto de males. Entonces, pensar que el sistema monetario internacional puede cambiar de un día a otro por la imposición de aranceles es algo que yo no veo técnicamente viable. Yo creo que el planeta va a responder devaluando monedas fundamentalmente para tratar de mantener su competitividad y poder seguir colocando su producto en los Estados Unidos y el resto del mundo. Y lo que creo es que en este movimiento lo que se busca o lo que busca la administración Trump es una suerte de enroque, de tratar de mover las fábricas de vuelta, sacarlas de China, sacarlas de Asia y tratarlas de traer de vuelta hacia América. Pero creo que los verdaderos beneficiarios de esta política vamos a ser los latinoamericanos. Yo creo que, de hecho, este tipo de políticas pueden convertir este siglo en el siglo de oro
de América Latina. Señor Porque García, nosotros sí podemos dar los costes unitarios de producción. sí. Por último, durante la presidencia de Trump, la pasada presidencia, Trump hizo mucho hincapié en desarrollar la industria energética de combustible de los Estados Unidos y de hecho, por primera vez en décadas comenzamos a exportar, tuvimos una enorme producción de petróleo y de gas natural acá con desregulación. Se creó una economía de combustibles muy favorable para los transportistas y para todos nosotros. Llegamos a echar gasolina por debajo de los $2, la gasolina regular de bajo octanaje. Y de hecho, el día que Trump entregó el poder a Biden, el precio de un galón de gasolina era de $2.18 a nivel promedio nacional de la gasolina de 87 octanos. Biden inmediatamente revierte esa política por las cuestiones ambientalistas. La gasolina se dispara, el diésel se dispara. Muchas de las compañías que estaban empezando a perforar cancelaron las perforaciones y a muchos les retiraron también los permisos. Entonces vimos un encarecimiento brutal. La gasolina subió más de un 60% y también el diésel. Y algunas personas opinan de que ese fue el componente mayor de la canasta inflacionaria. Se complicó todo por la parte de los combustibles, porque evidentemente en un país que es del tamaño de un continente, todo lo que se cultiva en California y se vende en la costa atlántica se tiene que transportar por carretera. Muchos de los granjeros y de los productores empezaron a pagar precios exorbitantes por la electricidad para su fábrica, para sus regadíos, para sus cultivos, y se encareció todo en los Estados Unidos. Ahora el gobierno de Trump vuelve nuevamente a la política energética de antes. El petróleo, que ahora mismo la Organización de los Países Productores anunció un aumento de producción. El petróleo ha caído notablemente en los últimos 2 o 3 días. El West Texas en $61, el Brent en 65. Si la gasolina y el diésel se volvieran a abaratar como ocurrió hace 5 o 6 años, ¿cree usted que esta fuera una forma de aliviar las tensiones inflacionarias en los próximos 2 o 3 años en los Estados Unidos? Por supuesto que sí. El tema de los commodities es que a veces aportan positivamente a la inflación y a veces aportan negativamente a la inflación. Es decir, a veces generan aceleración inflacionaria y a veces generan desaceleración porque suben, bajan, responden a corto plazo a la política monetaria, diferenciales de tipos de interés, ajustes de portafolio. Los commodities hoy son sus precios no gravitan en torno a los costes marginales de producción, sino a la especulación bursátil, por lo menos a corto plazo. Entonces, por supuesto que si aumenta la producción en los Estados Unidos, eso puede traer beneficios a corto plazo, sobre todo conteniendo la inflación que venga por el lado de los commodities. Eso es indiscutible. Pero la inflación que vimos del 10%, eso tiene un origen, es en el ratio salario-productividad, que eso fue a una altísima velocidad para sacar a la gente de su casa. Cuando el confinamiento, cuando el COVID, las empresas tuvieron que competir con aumentos de salarios muy superiores a las tasas de crecimiento de la productividad que llegaron a ser negativas por precisamente el confinamiento. Todo el mundo estaba en su casa. Entonces, esa puja generó un proceso de una espiral y todavía no se ha logrado contener. Se ha bajado de casi 10%, un 3%, pero falta. Un 3% es 100 puntos bases por encima de la meta del Banco Central. Y yo le agregaría también, le agregaría que el gobierno anterior, para bien o para mal, justificada o injustificadamente, no lo voy a evaluar, puso una enorme cantidad de trillones de dólares de estímulo en circulación y un montón de gente empezó a gastar. Si usted me da mañana $20,000 o $30,000 o $3,000, más allá del dinero que yo genero por mi empleo, no lo voy a guardar en una almohada debajo del colchón, lo voy a poner a consumir. Y mucha gente recibía cheques y cheques y cheques de estímulo y se iban de vacaciones y compraban muebles y compraban esto y se iban a los restaurantes. Y todo ese dinero creó también, en mi opinión, un factor contribuyente a la inflación. Claro, hubo inflación de costes e inflación de demanda, como estás planteando correctamente. Ahora, los Estados Unidos tienen un futuro petrolero, indiscutiblemente, pero hay unas reservas allí. Los Estados Unidos y los activos civiles y militares de los Estados Unidos se tienen que mover con hidrocarburos por lo menos por 30, 40 años más. Allí es que es importante restablecer la relación histórica que hay con Venezuela
Venezuela fue el proveedor del petróleo crudo para los aliados para ganar la Segunda Guerra Mundial, y allí la historia juega un rol fundamental. Entonces, no es solamente expandir la industria petrolera en los Estados Unidos, la situación de Venezuela tiene que ser resuelta. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque Venezuela es el único país de la región más cercano a los Estados Unidos, inclusive más cercano, la gente no lo sabe, pero más cercano que Canadá, de la costa de Florida a Falcón, es más cercano que Canadá, capaz de proveer y hacer un salto de la producción. Esto es importante no tanto en una economía de paz, sino en economías de guerra. Entonces, ese asunto tiene que ser resuelto, y yo creo que eso viene alineado con la política energética de Trump, no solamente desde una perspectiva de las corporaciones civiles petroleras, sino sobre todo de un problema que es de logística natural del sector militar estadounidense. Y precisamente por eso, Ángel, es que en el más reciente encuentro petrolero, y si mi memoria no me traiciona y mi pronunciación tampoco, creo que es CELAWIC, el que se produjo recientemente, el gobierno electo de Venezuela, no reconocido por la dictadura, hizo toda una exposición acerca de cómo Estados Unidos puede aprovechar la riqueza petrolera de Venezuela, cómo se convertiría Venezuela nuevamente en un proveedor confiable, con una faja petrolífera que tiene petróleo para los próximos 200 años. Y ahí entendemos entonces por qué ya no en política, ya no en economía, sino en política, la administración Trump está apretando el cuello de la dictadura y va a enfilar las baterías en contra de la dictadura venezolana para poder tener reglas claras del juego y que las empresas petroleras americanas puedan regresar. ¿Está de acuerdo conmigo en ese sentido? Estoy de acuerdo, y lo que tiene que pasar en Venezuela es muy grande, es muy importante. Yo creo que tiene que ser un proceso de privatización. Ya no solamente te hablo de la industria petrolera, sino del subsuelo venezolano. Es decir, si llega a Venezuela una administración con visión, tiene que entender que Venezuela ha sido un país bendecido. Bendecido, no existe en todo el planeta Tierra una dotación de recursos naturales per cápita como la de Venezuela. Venezuela lamentablemente ha contado con políticos que han castrado al país, no le han dado acceso a esos recursos, la propiedad la han controlado en manos del Estado y de esa clase política, y Venezuela lo que reclama es un imperio de ley, institucionalidad y liberar esos recursos para que puedan ser producidos, y Venezuela va a ser indiscutiblemente el milagro más grande que veamos, porque va a ser una economía que va a saltar y va a recuperarse no solamente en lo económico, sino en lo social, antes de lo que muchas personas creen. Así Ojalá sus palabras. Yo animo a mis compatriotas y también a los cubanos, porque la libertad de Venezuela y la de Cuba están concatenadas. Así es. Ojalá sus palabras, más allá de la economía, se conviertan en profecía. Muchísimas gracias. Es un privilegio conversar con usted. Muchas gracias, porque ya para usted son como las 11 o las 12 de la noche. No sé.